Les voy a hablar de una persona que es un súper artista reconocido a nivel internacional. Él es cantautor. Él nació y se lo conoció durante gran parte de su vida, durante la mayor parte de su vida, como Felipe Gil. Felipe Gil, ya adulto, en una edad avanzada, teniendo más de 70 años en aquel momento, con mucha valentía, después de haber estado casado, de haber tenido hijas, de ser abuelo, de estar en pareja en ese momento, empezó a sentir que él no debía y ya no quería ser Felipe Gil. Que quizás dentro de él, por una cuestión social, por una cuestión cultural, no había podido ser quien realmente él sentía ser. No, yo creo que naces con esto. O sea, esto es algo que traes desde una temprana edad. Yo me acuerdo que la primera manifestación que yo tuve de esa feminidad lo tuve a los 4 años cuando me puse los tacones de mi mamá y quise pues parecerme a ella porque era mi émulo. Y la verdad, yo siempre le tuve una gran admiración, era una gran artista y yo quería parecerme a ella. Y claro, fui lógicamente la repugnancia de mi padre, que era charro, con una 45 aquí al lado, pues no, no, no era realmente lo que él esperaba o el paradigma para él que tenía como hijo, ¿no? Y lógico, hizo pues sufrir a mi madre porque lo primero que la reprochó, qué clase de hijo me diste y otras palabras que no puedo repetir ante las cámaras. No sabía realmente, te puedo decir, semánticamente no sabes lo que está diciendo en ese momento tu padre, pero entiendes el dolor, entiendes el sufrimiento de tu madre que cuando ante estas palabras empieza a llorar, empieza a sentirse triste y sabes que estás haciendo algo que tal vez estás creando pues una situación que no era lo que tú querías hacer, ¿no? O sentía que debía nacer y un renacer. Con mucha valentía, siendo una persona de prestigio, toma la decisión de dejar a su pareja, de contarle a su pareja lo que le estaba pasando, de dejar a esa pareja y empezar un largo camino. Ese largo camino habla de un hombre que decidió transicionar, él hablaba en aquel momento de disforia de género y se convierte en una guapísima mujer, un hombre muy hombre, un hombre que era muy masculino, con una voz que no pasaba desapercibida, con rasgos muy masculinos, decide convertirse en Felicia Garza. He tenido cierto ostracismo, cierto momento también de tristeza, porque hubiera querido, lógicamente, que me acompañaran en este viaje. Por el momento no es así, pero creo que en el futuro tendremos la oportunidad. Yo les enseñé a ser seres muy libres, a respetar su forma de pensar, de ser. Siempre dije, quien me ama, ama a mi pan, ama mis sueños y mi forma de pensar, y yo así amo a mis hijas y estaré para ellas siempre. Mis demás hijos, que tengo otros 3, es una perfecta comunicación con mis nietos también por parte de ellos y con alguna de mis nietas también por parte de mis primeras 3 hijas. Yo creo que poco a poco iremos ganando terreno. Creo que la única manera de hacerlo es ser fiel a tus ideas, tener una actitud honesta y que vean que lo que hice fue por amor. Y así fue, contra viento y marea, habiendo perdido su pareja, poniéndose en contra a su propia familia, habiendo de alguna manera amigos que quizás no estaban de acuerdo en esa decisión, enfrentando a la Asociación de Cantantes y Compositores, tan prestigiosa, donde él estaba cumpliendo una función directiva y demás. Él comunica que moría de alguna manera Felipe Gil para darle lugar a un nacimiento o a un renacimiento a Felicia Garza.
Y fue algo muy comentado, fue algo muy sorprendente, fue algo que acaparó la atención de los medios de comunicación y por ende de todos ustedes. Y todos vimos el proceso de Felipe Gil hacia Felicia Garza. En el medio hubo cirugías, en el medio hubo inyecciones y pastillas que tenían que ver con lo que es las hormonas, la testosterona y todo ese tipo de cosas. Y como si fuese el nacimiento de un capullo, vimos convertido a ese hombre ya de avanzada edad, masculino, en una hermosa y bella mujer, en una hermosa y bella señora. Uno tiene esta incompatibilidad, por decirlo, entre lo que es tu cuerpo físico y lo que es tu identidad de género que está en tu cerebro, no está, o sea, entre las piernas, que ahí está el sexo, no hay duda, pero yo pues, viví toda mi vida tratando de encontrar esta realidad y hoy que lo estoy haciendo me siento feliz. Impactó cuando apareció con un vestido, recuerdo perfectamente, con un vestido rojo, con un hombro sí y un hombro no, con su cabello todo de peluquería, claro, con su maquillaje, con ya rasgos, había dejado, había perdido, había mutado de alguna manera y tenía rasgos muy femeninos. Siguió siendo esa gran persona que siempre fue. Y así se mantuvo varios años. En el camino la vida lo golpea y termina perdiendo una hija. Quizás también esta decisión hizo que cada vez se fuera quedando más solo. Hay que ver, porque hay gente que dice, no, yo era amigo de Felipe Gil. ¿Y ahora por qué tengo que ser amiga de Felicia Garza? ¿Quién es Felicia Garza? ¿Dónde está mi amigo? Yo creo que siempre dije que hice muchas canciones para no tener que pagarle al psicólogo. Te entiendo. Porque yo creo que es una catarsis natural, mi amor. Cuando tú puedes crear, ves tu problema precisamente tal vez en una canción y la ves exteriormente desde lejos, empiezas a ver realmente la solución. Cuando tú estás dentro del interior del problema, te vuelves el problema. Para poder solucionar, a veces hay que exteriorizarse a él y entonces encuentras realmente la percepción del problema, el planteamiento correcto y la solución. ¿Dónde está mi amigo? Porque estamos hablando de personas de otra época, con otra concepción. ¿Ok? Bueno, aparentemente, si bien en algún primer momento dejó de estar en pareja con esa señora que lo acompañó durante muchísimos años, a la cual después dejó porque él ya no iba a ser más Felipe Gil, iba a ser Felicia Garza. Después de un tiempo que se dejaron de ver, se siguieron viendo, se volvieron a reencontrar y aparentemente continuó una amistad. Se terminó la parte de pareja y continuó una amistad. Ahora, no sabemos por qué motivo al día de hoy a Felicia Garza la llevó de alguna manera a morir, como en algún momento murió Felipe Gil. En este momento falleció simbólicamente, murió simbólicamente Felicia Garza para darle nuevamente un renacer a Felipe Gil. Tenía miedo a demostrar lo que era yo al mundo, porque ya era una necesidad vital. Yo hace unos cuantos años sentía esto toda mi vida, no lo estaba cumpliendo, tenía tal choque entre que me acabé enfermando. Quiero comunicarles que Felicia Garza simbólicamente ha fallecido. Yo les puedo hablar de una Felicia Garza, porque cuando yo lo conocí
cuando yo la conocí, que fui a entrevistarla a su casa, que muy amablemente me atendió, que muy amablemente me recibió, que muy amablemente preparó una mesa preciosa, que tiene un nivel de cultura admirable, que tiene una voz fabulosa, que tiene una experiencia de vida vivida increíble, pero era Felicia Garza. Yo empecé a quererme poner tacones desde los 4 años, que salí cloc, 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 y mi mamá, ¡guau! Y todo, bueno, y mi papá también, pero es algo mucho más común, o sea, mucho más entendible cuando empiezas a tener esta información, y yo lo tuve, fue lo que realmente me salvó la vida, o sea, haber entrado a internet y haber descubierto que había cientos de miles de personas como yo en todo el mundo, y yo viví angustiadísima, o sea, siempre con el rechazo, sentirme, si yo quería manifestar mi feminidad, pues tuve el rechazo de mis padres, tuve el rechazo en la escuela, me golpearon, me lastimaron, muchas cosas pasaron pues, que a uno le lleva a querer esconderse ante el mundo para no ser rechazada. Llamo tiempo después y me dice, yo ya me retiré del mundo artístico, no pienso salir más, no pienso salir más. Pero ¿cómo, Felicia? Le dije yo, y me dijo, no me digas más, Felicia. Soy Felipe. Ahí advertí yo que Felicia había desaparecido. Y hay que ver si el motivo por el cual una persona tan valiosa, tan culta, que ha aportado tanto a la cultura de México en lo que tiene que ver con la música, no quiere salir más en los medios para no tener que enfrentar esto que yo les estoy diciendo en exclusiva. Porque ya tuvo que enfrentar cuando era Felipe Gil a pasar a ser Felicia Garza. Y eso fue un shock para él, para su entorno, para todo el mundo. Había una hija, y lo cuento porque él lo ha manifestado públicamente, que nunca aceptó este cambio, esta transición, esta disforia de género. Él lo explicaba muy bien. Ahora, la gran pregunta y la gran incógnita es, ¿qué es lo que llevó a Felicia Garza a morir de alguna manera para que vuelva a renacer Felipe Gil? ¿Habrá sido que quiere recomponer el vínculo con esa expareja? ¿Habrá sido que le generó tanto dolor la indiferencia de la hija y el desprecio y quizás tal vez hasta el maltrato de la hija porque se había convertido en Felicia Garza, que se dio por vencido y se volvió a convertir en Felipe Gil? ¿Qué habrá sido lo que llevó a Felicia Garza a volver a ser hoy, en el 2025, Felipe Gil? Lo único que les puedo decir, por la experiencia valiosísima que yo tuve, que más allá de que sea Felicia Garza o Felipe Gil, yo vi un ser humano maravilloso. Vi un ser humano total y absolutamente culto, hospitalario, de puertas abiertas, con una voz maravillosa que, si ustedes recuerdan, en esa entrevista que duró como 3 horas o más, nos cantó, nos tocó la guitarra. Y la verdad que vi a una mujer bellísima. Me costaba imaginarlo cómo era cuando era hombre, a pesar de que obviamente había visto fotos, videos y demás. Pero realmente era una guapísima señora, con toda su fineza, con toda su delicadeza, con movimientos de... ¿Por qué? Porque es muy efímera. O sea, la fama es efímera de todas maneras. O sea, ¿qué nos va a recordar en 10.000 años? Nadie. O sea, vamos, no sabemos ni siquiera lo que pasó hace 5 o 6.000. Entonces estamos conjeturando. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues no.
quedarán por algún tiempo, como algunas cosas que van, pero el mundo seguirá evolucionando. Es la idea de que tenemos esa trascendencia, pues yo no estoy casado con ella. Simplemente estoy casado con la idea de que somos parte de una evolución y quiero ser parte de quizás un factor X evolutivo y dejar un poquito mejor las áreas de mi vida donde vine. Eso es todo. Si lo recuerdan bien o lo recuerdan mal, pues ya me juzgarán. Pero en realidad, ¿quiénes sabemos acerca de muchas cosas que pues no nos vamos a recordar? Apenas si nos recordamos de alguno de los grandes pensadores de hace 2000, 3000 años. Entonces, no, sería conjeturar mucho decir, hijo, es más, te voy a decir una hoy mi canto sigue el camino de aquel hombre que va en la calle, de aquel rostro perdido en la multitud, esa cara común a todos que se nutre de fantasías, un espejo de tú y yo. Se levanta de madrugada, desayuna con las noticias y se entera que pasa en la humanidad. De carrera va a su trabajo entre autos y subterráneos, sueña ser distinto a los demás. Pero hombre, ¿no te has dado cuenta de tu sueño? Solo eres átomo en la piel de la verdad, que después de todo, cuando tú ya te has ido, la vida seguirá. La vida seguirá. De manos muy finos. Hoy tengo que comunicarles, tengo que informarles que simbólicamente Felicia Garza murió. Pero renace nuevamente Felipe Gil. Vamos a ver imágenes y uno dice, ¿se puede ir y venir? ¿Se puede hacer y dar ese paso tan grande y después retroceder o quizás arrepentirse o quizás verse presionado a dejar de ser Felicia Garza para pasar a ser Felipe Gil? Son todas preguntas porque él no quiso hablar del tema, simplemente me dijo, Max, ya no me llames más Felicia Garza, ya no soy más Felicia Garza y ya me retiré del mundo mediático, del mundo artístico. No creo que del arte, sino de la exposición mediática, del aparecer en cámara y de dar entrevistas. A mí me dejó entre preocupado y pensando, claramente, ¿no? Porque si es una decisión que está tomada por él, de la misma manera que tomó la decisión de transicionar y ahora quiere volver de alguna manera al origen, y es una decisión 100% libre por él, está perfecto. Ahora, si hay algún factor externo que lo obligó a que vuelva sobre sus pasos, yo no sé si de esas situaciones se vuelven. Realmente no lo sé. Vamos a ver de qué manera iba generando ese cambio Felicia Garza. Yo un día empecé a sentir tuve tres operaciones en una semana. Estuve a punto de morirme. Fue cuando dije, yo tengo que cambiar. No puedo seguir viviendo bajo esta misma tónica de mi vida. Tengo que hacer algo. No puedo ya. Toda esta angustia interna, todo esto, esta explosión de que nadie, por estarme escondido, me estoy matando. Termino con ella. Le digo, mejor terminamos. No le digo por qué, pero se pone, bueno, y lo que me ha pasado con la gente que he amado, se pone, pero de verdad, ¿pero por qué? O sea, de verdad, ya en la histeria, o sea, de decir, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué te hice para merecerlo? O sea, te robé, te lastimé a tus hijas, te fui infiel, ¿qué hice para merecerlo? Y entonces ya me mató. No eres tú, soy yo, le dije, no eres tú. Y te lo voy a decir en dos palabras. Es que soy transexual. Y me aceptó. Y me acompañó a muchos lugares donde yo empecé a ver cómo era el mundo el mundo transgénero, a lugares donde te vas a transformar los fines de semana. Y durante más de 2 años y pico, o más,
me acompañó. Bueno, de esta manera él hablaba de esa última pareja que había tenido, que habían estado muchos años juntos, que no entendía por qué él tomaba la decisión después de tantos años de estar juntos de dejarla. Aceptó esta mujer, fíjense ustedes, mujer de otra época, aceptó el cambio, la transición de él, pero a pesar de todo eso, como ambos tenían familias, claro, ustedes imagínense a su madre que sale con un hombre que no es su padre y que después de 10, 20, 15 años, sus madres les vienen a decir, ahora Raúl se llama Laura. O sea, es fuerte, es fuerte, porque una cosa es que ella acepte esa situación, pero que a su vez ahora le diga a sus hijos que su padrastro se convirtió en una madrastra, es como muy fuerte. Hay casos, muchísimos casos, pero bueno, para la gente que no lo está pasando, que no lo está vivenciando, que no lo está transicionando, es difícil para muchos de entender. Ella en ese momento lo contaba claramente, abiertamente y en los medios de comunicación. Vamos a ver un poco más de Felicia Garza, porque de alguna manera es un homenaje a esa mujer valiente que estamos despidiendo simbólicamente. Tenía miedo a demostrar lo que era yo al mundo, porque ya era una necesidad vital. Yo hace unos cuantos años sentía esto toda mi vida, no lo estaba cumpliendo, tenía tal choque entre que me acabé enfermando. Ahí él lo contaba, siendo todavía hombre, estando en el periodo de transición, él contaba esto que le estaba pasando. Vamos a ver y vamos a recordar un poco más de esta actitud, de este acto de valentía que tuvo en aquel momento Felipe Gil para convertirse en Felicia Garza. Ya, ¿hay una ruptura? No, lo que, bueno, hizo? una de mis hijas murió, o sea, de esclerosis múltiple. La más chica de todas, hace 2 años justamente, muy joven, murió de esclerosis múltiple y era maestra de pilates y pues todo ese fue un fenómeno que también, pues imagínate lo que nos causó a todos ese dolor humano. Por el otro lado, otra de mis hijas vive en Estados Unidos. Entonces yo prácticamente, y mi otra hija, pues sí, tengo un poquito de lejanía porque ella todavía se pregunta, que si por qué me vestí, por qué no me gustan los hombres. Digo, pues nunca me gustaron, porque me tienen que empezar a gustar. O sea, yo siempre, si me vestí porque quería simplemente sacar esa parte de mí, la parte femenina, pero no quiere decir que yo tenga que tener una inclinación sexual u otra. La orientación es completamente diferente. O podía ser yo heteroflexible, ¿no? O sea, ahí lo contaba, 3 hijas, la más pequeña tristemente falleció, que fue un dolor tremendo para Felipe Gil, en ese momento Felicia Garza. Otra de las hijas vive en Estados Unidos. Y la hija que vive aquí en México es justamente la que no quería tener de alguna manera vínculo con él o tenía un mal vínculo a partir de la decisión que había tomado su padre y que hasta le cuestionaba y le decía, pero ¿por qué si ahora eres mujer y te vistes de mujer, ahora tienes que estar con un hombre? Y Felicia le decía, yo quería sacar mi lado femenino, pero eso no significa que ahora me gusten los hombres. Me pueden seguir gustando las mujeres, o nada, o no querer ya tener nada a nivel amoroso con otro ser humano. Era un tema personal de Felipe Gil, que ustedes imagínense todos esos años que vivió simulando algo que en realidad no era o no sentía ser. Por algo hizo este cambio, pero ahora nos venimos a enterar que rara y extrañamente vuelve a convertirse en Felipe Gil. Qué bonito se oye la risa de un niño montando la curva del amanecer. En su voz de campana se rompe el tiempo y empiezo mi origen a reconocer. Y más allá de su risa, la unidad de los hombres. Y más allá de los hombres, la unidad de la vida. No estás solo, eres parte de todo. Vamos a ver un poco más de esta situación. Tuve un ataque de trombótico, o sea, de tromboflebitis, sobre todo en mi pierna izquierda, que tengo
en la parte interior, o sea, lo que se llama la vena safena, tengo ahí unos coágulos y entonces tuve que ir al doctor, me sacaron los análisis, sí los tengo. Y claro, pues tengo que estar sobre un cuidado muy supervisado, muy estricto, porque pues lógicamente se pueden ir a alguna otra parte del cuerpo y podría ser, o sea, de lesiones fatales. Desde el momento que yo me empecé a hormonizar, o sea, los estrógenos, pues, ese es el peligro de la gente que hace estos cambios, lo digo para que la gente sepa que yo dejé de hormonizarme hace algún tiempo ya, porque precisamente tienes la tendencia a poder padecer de una tromboflebitis. Entonces, debido a las hormonas. Debido a las hormonas. Todas las mujeres por eso tienen más propensión a estos trombos que el hombre. Fue un dolor bastante agudo, sobre todo en la parte del muslo, y que pues lógicamente me impidió poder caminar correctamente. Y se hinchó, hubo derrame, lógicamente un edema, y lo primero pues era tratar de ir disolviendo todo esto para que poco a poco los mismos coágulos que hayan se vayan disolviendo y no se vayan a otra región del cuerpo. De esta manera hablaba Felicia Garza en aquel momento de algunas consecuencias, de algunas secuelas de esta transición que ella había decidido llevar adelante. Hablaba de lo que tenía que ver y explicaba muy bien lo que tenía que ver con la disforia de género. No sé de qué manera ahora podría explicar que todo eso que explicó, no sé dónde quedó, porque me parece que era una cosa muy pensada, que era una cosa que lo había elaborado durante muchos años y que finalmente había tomado la valentía para poder transicionar. Él ni siquiera de alguna manera hablaba de ser una mujer trans, sino hablaba claramente de lo que tenía que ver con la disforia de género. Hoy la información que tenemos es que Felicia Garza no existe más. Felicia Garza simbólicamente falleció y vuelve a renacer Felipe Gil. Como sea, Felipe Gil, Felicia Garza, como sea, lo que apreciamos y lo que valoramos es la parte humana de este ser humano, la parte culta, la parte respetuosa, los valores, lo que tiene que ver con esta persona, sea hombre, mujer, se llame Felicia Garza, se llame Felipe Gil, un gran artista, y lo que yo pude ver, lo poco que pude ver o que pude percibir en esa tarde y en esa entrevista, me pareció una gran persona. Persona totalmente ubicada en tiempo y espacio, persona totalmente coherente en su relato, en lo que contaba, en su historia, una persona que me abrió las puertas de su casa para que pueda hacer la entrevista. O sea, no tengo más que palabras de agradecimiento, pero esta información obviamente se las quería dar porque ustedes acompañaron a Felipe Gil durante muchísimos años y después también lo acompañaron en su transición y muchos aceptaron y vieron con buenos ojos esta transformación y otros quizás no y tuvieron una mirada muy crítica. Lo cierto es que como persona del medio artístico, como persona pública, como persona famosa, se deben a sus seguidores, a sus fans, a su público, y me parece que es importante que su público sepa que Felicia Garza ya no está más y que hoy volvemos a tener a ese genial Felipe Gil que vimos nacer con la música y que ha hecho tanto por la música. De hecho, los cantantes, los compositores, los cantautores
que hoy tienen la posibilidad de tener registrado su material discográfico, de tener registrado su nombre como creador de esas canciones, se lo deben a Felipe Gil y al padre de esta actriz que se llama Itatí Cantoral, porque ellos dos le dieron nacimiento a la Asociación de Cantantes y Compositores. Estuvieron viviendo allí en Argentina, en Buenos Aires. De eso también me habló cuando lo entrevisté, porque dice que lo que tenía que ver con la Asociación de Cantantes y Compositores en Argentina estaba mucho más avanzado, mucho más evolucionado en los derechos, en los porcentajes, en lo que se le pagaba a la gente que había hecho una canción y la había registrado, y que toda esa información ellos, después de haber vivido unos años en Argentina, la llevaron y la trasladaron a México, y bueno, es este fabuloso lugar que alberga a cantantes y compositores como la Asociación de Cantantes y Compositores, donde Felipe Gil es presidente honorífico, y va a ser presidente honorífico hasta el último día de su vida.